Bienvenidos este domingo 26 de junio del año 2022 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Antes de comenzar, escuchemos el llamado a la adoración que encontramos en el Salmo 96, versículos 2 y 3. Canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria, proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Entonemos juntos los siguientes cantos para preparar nuestros corazones antes de escuchar la predicación. Alábenle cielos y la creación, alábenle ángeles, se los creó, que la tierra alabe. Alábenle estrellas, la luna y el sol, alábenle astros y aguas del mar, que la
Señor del universo, de cielo, tierra y mar. Los cielos hablan de tu gloria, mi corazón te alabará. Tus maravillas exceden mi entender. Tú eres santo, santo. El universo declara tu poder. Tú eres santo, santo. Dios de toda creación, Dios de toda creación, Dios de toda creación, Dios de toda creación. Tú eres mi deseo, te quiero adorar, y al acercarme a tu presencia, clamaré y responderás. Tus maravillas exceden mi entender. Tú eres santo, santo. El universo declara tu poder. Tú eres santo, santo. Dios de toda creación, Dios de toda creación, Dios de toda creación. Aleluya al Señor 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 de toda creación. Tus maravillas exceden mi entender. Tú eres santo, santo. El universo declara tu poder. Tú eres santo, santo. Dios de toda creación, 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 Dios de toda creación. El día de hoy es junio 26 y hemos programado que durante este semestre, el último domingo del mes, el tema a predicar sea sobre evangelismo. Así que el día de hoy hemos preparado este tema que se llama El reino de los cielos. Estará basado en el Evangelio de Lucas, versículos del 1 al 6. Les pido que me sigan en la lectura con sus Biblias y recordemos siempre que esta es la parte más importante de la predicación. La palabra del Señor dice así. Lucas 9, versículos del 1 al 6. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa, les dijo. En cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si no los reciben bien, al salir de ese pueblo, sacúdense el polvo de los pies, como un testimonio contra sus habitantes. Así que partieron y fueron por todas partes, de pueblo en pueblo,
predicando el Evangelio y sanando a la gente. Vamos a orar. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu me guíe en esta predicación de tu palabra, Señor, y que mis palabras y mis pensamientos sean aceptables delante de ti. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Tenemos un acontecimiento muy especial en este año y vamos a hablar un poquito sobre la historia de la Iglesia Presbiteriana en México. Podemos decir que el desarrollo de la Iglesia Presbiteriana en México la podemos dividir en 5 etapas. La primera, conocida como la siembra, que se llevó a cabo de 1827 a 1872. Esta etapa consistió principalmente en repartir Biblias, y esto fue iniciado por 2 personajes muy importantes. Uno fue Diego Thompson y la otra fue Melinda Rankin. Ellos iniciaron su trabajo en la frontera con Estados Unidos, en el estado de Nuevo León principalmente. La segunda etapa, de 1872 a 1873, es conocida como la etapa de las misiones. Llegan los primeros misioneros a México y ellos se plantan en la zona de Zacatecas y Villa de Cos, que es donde se inician las primeras iglesias presbiterianas en México. La tercera etapa es la etapa de los presbiterios, y es de 1883 a 1907. Estos inician el presbiterio de Zacatecas y Tamaulipas. La cuarta etapa es la del sínodo, en el cual se organiza un sínodo general, y esto es de 1901 a 1947. Ya la Iglesia Presbiteriana adquiere un gobierno propio y solamente recibe algo de apoyo de ayuda misionera. Y la última etapa es en 1947, en la cual se forma la Asamblea General. Y de 1947 a este año, 2022, son 75 años. Entonces estamos festejando los 75 años de haberse formado la Asamblea General. ¿Y qué es lo que ha hecho la Iglesia Presbiteriana en México durante este tiempo? Bueno, principalmente ha llevado el Evangelio dentro de toda la República. Y quiero hacer notar que últimamente se han hecho muchos esfuerzos por llevar el Evangelio a la zona noreste del país, que es una zona en la cual no había presencia evangélica presbiteriana. Y también, por primera vez, se están enviando misioneros al centro de África, al país de Chad. Es un lugar donde más del 50% de la población es musulmana. Entonces, ya ahorita la Iglesia Presbiteriana está enviando misioneros a otros países. También es importante hacer notar de que se está iniciando un gran esfuerzo por evangelizar en la zona de Jalisco, que es conocida como el Círculo del Silencio, ya que es una de las zonas menos evangelizadas por la Iglesia Presbiteriana en México. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios sobre la acción de anunciar el reino de Dios? Anunciar estas buenas noticias. Vamos a observar primeramente que existe un cierto paralelismo en los versículos 1, 2 y 6. Veamos. En el versículo 1 dice, les da poder y autoridad para expulsar a todos los demonios. En el versículo 2 habla de que los envió a predicar el reino de Dios. Y en el versículo 6 nos dice que predicando el evangelio. Y de la misma forma, en los versículos 1, 2 y 6 nos habla de para sanar enfermedades, para sanar a los enfermos y sanando a la gente. Vamos a analizar un poco lo que es el concepto del reino de Dios. Y primero vamos a hablar de su terminología. El término, el reino de Dios, se encuentra muchas veces en el Nuevo Testamento. Y podemos decir que hay una variación lingüística y existe tanto el reino de Dios como el reino de los cielos, que son dos expresiones paralelas, sinónimas. Recordemos que la costumbre hebrea
es de no pronunciar el nombre de Dios y de utilizar algún nombre apropiado en lugar del nombre de Dios. Entonces, en vez de decir el reino de Dios, dicen el reino de los cielos. Espero estamos hablando del mismo concepto. Y también notamos que en el Nuevo Testamento nos habla de que el reino de Dios también es el reino de Cristo. Mateo 13:41 nos dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. En griego, la palabra que define el reino es basileia. Y esta palabra no es para definir un lugar, sino para definir la autoridad para gobernar, el territorio sobre el cual se ejerce un reinado. Cuando tenemos en la oración del Padre Nuestro que decimos, venga tu reino, se utiliza este término de basileia y está hablando de que venga la autoridad de Dios, la autoridad que tiene para reinar sobre todo su pueblo. Entonces vemos que el reino es el reinado de Dios. El reinado de Dios significa, primero de todo, el gobierno y la autoridad divina. En el Antiguo Testamento también tenemos una palabra equivalente que se llama Malkut, y esta palabra también significa el reinado, la autoridad que tiene un rey para reinar. En el Salmo 22, versículo 28 nos dice, porque del Señor es el reino, Él gobierna sobre las naciones. El reino de Dios también es un reino soteriológico. Esto se refiere a la doctrina de la salvación. Y vemos que el propósito del gobierno divino es la redención de los hombres y su liberación de los poderes del mal. El reino de Dios es el gobierno redentor de Dios en Cristo, derrotando a Satanás y a los poderes del mal, y liberando a los hombres de la influencia del mal. El reino de Dios es dinámico. El reino de Dios no es algo abstracto. El reino de Dios es algo escatológico, es algo que viene. Pero el reino de Dios fue instaurado desde que Jesucristo llegó al mundo. Y recordemos que estamos en el tiempo de ya, pero todavía no. O sea, ya tenemos el reino de Dios entre nosotros, pero todavía no, porque se consumará completamente hasta la segunda venida. Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, se sentará sobre el trono de juicio. Los impíos recibirán la condenación del fuego y los justos heredarán el reino. Pues veamos ahora algunas características del ser enviado. El pasaje que estamos leyendo, los versículos 3, 4 y 5, da algunas instrucciones sobre lo que deben hacer. Claramente les dice, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa, les dijo. En cualquier casa que entre, quédense ahí hasta que salgan del pueblo. Si no lo reciben, salgan de ese pueblo, sacúdanse del polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. La instrucción es, no lleven ropa, no lleven comida. A donde lleguen, ahí los van a alimentar, ahí los van a sostener, ahí los van a recibir correctamente. Pero donde no los reciban, entonces váyanse de ahí y sacudan sus pies como testimonio en contra de sus habitantes. Dios envía con poder y autoridad a predicar el reino de Dios y a predicar las buenas noticias, a expulsar demonios y a sanar enfermos. Hay una dualidad aquí muy importante, predicar el evangelio y sanar enfermos. Cuando Jesús los envía a quedarse entre ellos, a vivir con ellos. Y es importante porque aquí se observa un evangelismo relacional. El enviado es un apóstol, es enviado con autoridad, es enviado con un propósito y es enviado por la iglesia. De ahí que se viene formando misioneros y misiones. Y ahora nosotros, ¿cómo nos podemos equipar para hacer la obra? En Romanos 8:14 nos dice,
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios para hacer la obra de Dios. Y la obra de Dios es ir y anunciar el Evangelio. Probablemente no todos podemos salir como misioneros, pero la iglesia debe equipar a los misioneros para que vayan a otros lugares, a poner misiones, lugares donde se pueda predicar la palabra de Dios. Juan 6:13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará por toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu de Dios nos capacita para llevar la palabra de Dios en otro lado. Nos capacita para ser obedientes delante de Dios. Y Pablo también en Efesios capítulo 1, versículo 18 nos enseña: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Este poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales. Dios resucitó a Cristo, pero esa esperanza de la resurrección también la tenemos nosotros. Ese poder que Dios ejerció para que Jesucristo haya resucitado es un poder que también nos da a nosotros. Esa confianza en que seremos resucitados juntamente con Cristo. Y cuando predicamos la palabra de Dios, transmitimos ese poder, esa confianza, para que los que lo escuchen puedan también tener esa esperanza de salvación y vida eterna. Recordemos que todos estamos muertos en nuestros pecados. Y esto nos lo confirma también Pablo en Efesios 2, versículos del 1 al 5. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvos. Por la gracia, por el amor de Dios, hemos recibido ese regalo de la salvación. Pero ¿cómo lo recibimos? Alguien nos trajo la palabra de Dios. Alguien nos habló de estos evangelios. Alguien nos habló de estas buenas noticias. Y nosotros debemos buscar transmitir también estas buenas noticias, este mensaje. Y también nos aclara que nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Y Juan 5:24 nos enseña: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a la vida. Jesucristo les dio autoridad a sus discípulos para llevar gentes que habían muerto, llevarlos a la vida. Y esa autoridad la da a nosotros a través de su Santo Espíritu. Cristo hizo cosas maravillosas. Les dio ese poder a sus discípulos para sanar y dar vida. Y por su palabra sabemos que nosotros, guiados por su Santo Espíritu, haremos cosas mayores de las que hizo Jesucristo. Juan 14:12, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque vuelvo al Padre, dijo Jesucristo. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por esta esperanza que tenemos de vida eterna en tu palabra. Pero también, Señor, te damos gracias porque guiados con tu Santo Espíritu podemos llevar a otras personas estas buenas noticias. Y por la capacidad que nos da tu palabra, podemos llevarlos de una muerte a una vida eterna juntamente con Cristo. Te damos gracias por tu palabra y, Señor, nos ponemos en tus manos para que nos guíes. En el nombre de tu Hijo, nuestro Jesucristo. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén.
Hoy es el último domingo del mes de junio y en Iglesia Cristo Rey Eterno deseamos felicitar a todos aquellos que cumplieron años, celebraron algún aniversario. Que el Señor siga dirigiendo sus vidas, que les otorgue sabiduría y salud. También tenemos los siguientes anuncios. Todos los domingos ya nos estamos reuniendo de manera presencial a las 10 de la mañana en la calle Clavel Rojo número 3105, Colonia Loma Bonita, Ejidal. En ese mismo lugar, el sábado 9 de julio tendremos un desayuno para varones a las 9:30 de la mañana. Te esperamos, varón. Para el mes de agosto, el domingo 7 de agosto, celebraremos nuestro 4º aniversario oficialmente declarados como iglesia. Después de la reunión tendremos un tiempo de convivio. Esperamos nos puedas acompañar. También en el mes de agosto tendremos una reunión congregacional, esto para todos los miembros en plena comunión. Estaremos teniendo elecciones para elegir a oficiales en la iglesia. Te esperamos en todas estas actividades y con el favor del Señor nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto.